chicos? Erika, a ver, decinos cuál es tu consulta. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, profe, disculpe, mi consulta era sobre una operación de mayo donde compra útiles de oficina y como este no dice si va a administración o a comercialización, yo quería saber si, por ejemplo, en este caso debería crear yo una política sobre a quién iría, cómo iría repartido el gasto. ¿Estás segura? ¿Leíste bien el planteo del caso? ¿No hay algún lugar donde hable de aquel gasto que no haga ¿cómo se dice? Una asignación específica? Como les remarcamos siempre, fíjense bien de la lectura del caso debería surgir qué hacer con esos gastos que no me está aclarando la imputación. Revisa eso, Erika, Sí, profe. Voy a mirar de nuevo bien, tranquila, a ver si encuentro algo. Disculpe. Si está en el caso, disculpe. y lo que pasa es que por eso les remarcamos, no, nosotros no nos enojamos por las preguntas, es más, queremos que nos hagan las consultas, pero por favor, como siempre, les remarcamos la lectura completa, porque así como surge la duda, investiguen, o sea, vayan, lean de nuevo cada subsistema o por lo menos si lo que ustedes dudan está en un subsistema determinado, fíjense en el caso, a ver qué dice el subsistema sobre eso y si después de revisar todo sigue la duda ahí sí vuelvan a consultar, no hay problema. Profe, le hago una pregunta. En compra de ¿Sí? materiales dice, bueno, para compras mayores de 80.000 necesariamente ser autorizadas por uno de los socios. ¿Por qué dice socio si es una empresa S.A.? ¿Sea por accionista sería? Bueno, y de eso ese puede llegar a ser algún error eh, o de tipeo o que no se dieron cuenta nada más, pero sí considérenlo como que está refiriéndose a los accionistas. Profe, una Profe. consulta. ¿Sí? Con Jorge. respecto a los asientos tipos, digamos, que en el enunciado, digamos, del caso pedía, pero en el sistema no se puede hacer. A la hora de presentar el caso, ¿cómo se haría? Los Lo que asientos, pasa es, perdón, tomo perdón, la lo palabra. Un decirle, ratito nomás, no tengo encima mucha voz hoy. El tema de los asientos tipos, si se acuerdan de teoría de lo que se vio, forma parte del manual de contabilidad de la empresa. O sea, eso está dentro de lo que son las políticas contables, específicamente en la parte que ustedes tienen que confeccionar y elaborar. Si bien el sistema no admite que creen un asiento tipo y no van a hacer una impresión de asientos tipos emitidos por sistema, sí cuando se utilizaba Hollister, esa información la tienen que cargar dentro de las políticas contables de la empresa. O sea, tienen que crear los asientos tipos en las políticas contables. Yo pensé que, Entonces, digamos, que había que armar y como que anexarlo al caso, digamos. y sí, o sea, O sea, es parte hacer. del caso, pero va a formar en este caso en particular, a ver, los años anteriores que se trabajaba con Hollister y que Hollister permitía que lo utilicen, además de crear la política contable donde decía se utilizará el asiento tipo tanto para, por ejemplo, para las compras de mercadería y hacía el detalle de ese asiento tipo con Hollister lo tenían que cargar en el sistema y tenían que hacer la impresión de los asientos tipos emitidos por sistema y presentar también en el caso. Esa parte nomás de la del trabajo en sistema y de ver la utilización es lo que se están ahorrando ustedes. El resto lo tienen que hacer igual. Ah, bueno, gracias. De nada.
Profe, le consulto. Eh, Hay una operación que dice que se presenta al ministerio un certificado de obra, pero únicamente habla de que lo presenta. En este caso, ¿lo registramos o recién al momento de que esté aprobado? ¿Y a vos qué te parece, Andrea? En este sentido, tendrían que recordar un poquito lo que vimos cuando dimos la parte de las actividades especiales. Está bien que todavía no llegamos a la unidad 16 con todo el desarrollo teórico que tienen ahí de esto. ¿Cuándo dijimos que vamos a registrar el certificado? ¿Qué les parece? Claro, sería recién cuando se aprueba, ¿no es cierto? Pero nuestra duda Perfecto. era si en alguno de esos momentos se registra obra en curso, por ejemplo, o no. Lo que pueden hacer, si quieren, cuando yo sé que hay un grado de avance y que presento el certificado, cancelar las cuentas de movimiento que llegaron hasta ahí contra obra en curso. Es una opción, porque si no lo hacen cuando le aprueban el certificado, pero lo que tienen que tener en cuenta son los momentos. Eso es lo que tienen que tratar de manejar. O sea, capaz le van a aprobar dentro de unos días o de 15 días o de un mes, y lo que tienen que tener en cuenta es que ese certificado representaba, por decirle, la obra de tal mes o del mes anterior. Entonces tengan en cuenta que las cuentas de movimiento a cancelar van a ser solamente las que incurrieron hasta ese momento de que yo lo presenté. No sé si se entiende eso. O sea, es como acá cuando vos lo presentás para su aprobación te marcaría la fecha hasta la cual se incurrieron los gastos de ese avance. ¿Se entiende? Entonces, si vos querés cancelar contra obra en curso las de movimiento o esperar que te lo aprueben, pero vas a cancelar hasta ese momento. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta en este caso específico de la empresa constructora es que ustedes están en un ejercicio de mayo. El primer mes que tienen para resolver es mayo. Entonces, ¿qué pasa cuando arrancan su situación inicial? No hay cuentas de movimiento. No puede haber porque se cerró el ejercicio en abril anterior, ¿sí? Como no hay cuentas de movimiento, digamos que las mismas están representadas en la cuenta obras en curso, ¿sí? Entonces tienen que pensar a ver qué estaría representando esa obra en curso en el momento en que a mí me aprueben el certificado. ¿Se entendió? Alguien me había preguntado. Sí, profe, yo, Andrea, gracias. ¿Se entendió, Andrea? Sí, profe. Bueno. Profe, disculpe, Sí, ¿te pasó una Yamile. cosa? Sí. En un ejercicio, no sé si quizás fue un error nomás o tendríamos que calcularlo aparte, dice que se compran 100 metros de arena eh, y está a 2.400 el metro cúbico. No sé si eso es así, está bien así el planteo o quizás solamente era metro, No sé, en todo solamente caso eran... Eso tomen. es indistinto, a ver, sí puede ser un error del planteo porque la arena se vende por metros cuadrados. Tómelo como que son metros cuadrados, ¿sí? No, no hace la diferencia tampoco. Sí, sí, gracias. No, era esa duda, nomás, gracias. Sí.
Ahí Sí, estoy. bueno, lo que yo les iba a aclarar con relación, bueno, al tema ese del movimiento de las cuentas, es que ustedes cada vez, o sea, llegado el cierre de ejercicio, como mínimo una vez tienen que hacer el cierre de cuentas de movimiento, cancelación de cuentas de movimiento, ¿sí? Sean correspondientes a la obra, sean correspondientes a la parte impositiva, sea correspondiente a las compras, ¿sí? Todo tienen que cancelar las cuentas de movimientos. Lo que le va a pasar al comienzo es que tengan certificados de obras que se presentan, pero como están recién iniciando actividades, se presupone que ya se cancelaron todas las cuentas de movimiento vinculadas a esa operación, ¿sí? Por eso siempre fíjense a qué periodo corresponde el certificado de obra que se presenta, ¿sí? Otra cosa, bueno, con relación a eso va a depender acuérdense que si utilizan centros de información por obra, a la hora de hacer la cancelación de las cuentas de movimiento, fíjense que corresponda a la obra a la que se están haciendo referencia, o toman como criterio cada vez que al cierre del mes, cancelo todas las cuentas formadoras del costo, o si voy a hacer la cancelación a medida que voy haciendo la presentación de los certificados de obra, tienen que hacer la cancelación solo de esa obra. Y eh, de la misma manera, si hacen la cancelación al cierre del ejercicio, al cierre de cada mes, ¿sí? Tomen en cuenta la información que les arroja el mayor por centros de costo, centros de información, para identificar cada una de esas obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente las cuentas de activo van a hacer la imputación al centro de costo o al centro de información de la obra jardín número 2, por ejemplo. Entonces, solamente tienen que cancelar las erogaciones vinculadas al jardín número 2 y mandarlo a la obra del jardín número 2. ¿Sí? Yo doy ejemplo por si utilizan centros de información de esa manera. Acuérdense que el caso les plantea unos centros de información mínimos, que lo que le pide el caso les dice que solamente son mínimos esos centros de información, y si ustedes quieren trabajar con más cantidad de centros de información porque ven que necesitan y pueden ahorrar algo de tiempo usando su centro de información, pueden hacerlo tranquilamente, siéntanse en la libertad de utilizar el soft de la manera que mejor lo consideren. ¿Sí? En eso nosotros le damos, como le digo, una cantidad de los centros de información mínimos. Después, a su vez, ustedes pueden agregar todos los que consideren necesarios. ¿Se entendió? Sí, profe. Estoy mirando acá en el chat que dice Ayelén y alguien más que se suma a la misma duda sobre las políticas particulares que solo se hacen de fondo fijo y construcción. Eso también va a estar definido en el caso. Como fondo construcción no es un subsistema sobre el cual me van a pedir que yo haga políticas contables. Puede ser, bueno, tal vez el asimilable a producción sería, ¿no? Ah, está bien entonces. Si el De grupo, todas maneras, yo miré los requerimientos y en los requerimientos todavía no se agregó qué es lo que tenían que cuáles son los subsistemas que tienen que presentar específicamente. Eso lo habíamos hablado, creo que verbalmente con el contador Ludueña, o él lo había mencionado, pero no estaba en los requerimientos, por lo menos no aparece cuáles son los subsistemas que deben tener en cuenta para hacer la presentación. Profe, sí dice, en las políticas contables dice activos fijos, guión construcción y contabilidad general. entonces son esas tres. Se te En los silencia. requerimientos. Eso aparece en el enunciado, profe. Sí, en el Ah, PDF de los requerimientos abajo. bien, bueno, si ya tienen entonces definido,
¿Sería el subsistema de activos fijos en base a la construcción o hay un subsistema de construcción también? El subsistema de construcción sería el equivalente al subsistema de producción, ¿sí? O sea, nada más que que esta actividad especial es subsistema de construcción, pero en sí es el equivalente. Y activo fijo en general de toda la empresa, que es una constructora, pero sí, todos los activos fijos, una Por eso, o política. sea, son el subsistema de activo fijo, el subsistema de construcción, que es el equivalente al subsistema de producción, y el subsistema o sistema de contabilidad general. Ahí después también están preguntando la registración de cuando le aprueban el certificado. Acá les decimos las registraciones porque es algo que no llegamos todavía. Con la 16 y algo se practicó, lo vieron pero en las cuentas es importante que ustedes sepan. Antes de decirle el costo de venta, ahí en el asiento que les hice, que yo voy a registrar cuando me aprueban, voy a registrar certificado a cobrar, dependiendo lo que diga el planteo en cuanto al fondo de reparo, si no tiene constituido un seguro de caución, también tienen que registrar fondo de reparo por el 5% del valor de ese certificado si es que habla del 5%, lo más probable que sí. Entonces agreguen en el debe, certificado de obra a cobrar, fondo de reparo a cobrar, ahí va débito fiscal a venta de obra y ahí diferencian el nombre de la obra que se trate. Luego lo que tienen que hacer es, dependiendo la instancia en la que estén, si hay cuentas de movimiento para cancelar, cancelan las cuentas de movimiento contra obra en curso. Y si sería el primer certificado que están aprobando, ya tengo la cuenta obras en curso en la situación inicial. Entonces lo que van a hacer es cancelar obras en curso contra costo de venta de la obra. Lo que tienen que tener en cuenta, no, perdonen, disculpen, obra en curso contra obra terminada primero. Y acá lo que ustedes tienen que entender que no es que yo estoy terminando el 100% de la obra, sino que le estoy asignando a la obra terminada la proporción de avance sería. Entonces cancelo obra terminada a obras en curso por el saldo que yo tenga en la situación inicial. Eso les va a pasar con el primer certificado. Y después, sí, acto seguido, van a ser costo de venta a obra terminada. ¿Para qué hacemos esto? Porque nosotros en el periodo estamos reconociendo un ingreso por venta y necesitamos registrar el costo de venta para que haya una correlación entre costos, ingresos y costos. ¿Se entiende, chicos, ahí? Si yo estuviera, vamos a suponer, ya en el siguiente mes, ustedes tienen mayo y junio, o en el siguiente mes o avanzado mayo, vamos a suponer que estamos al 20 de mayo y nos aprueban otro certificado más, y hasta el 20 transcurrieron varias formadoras de costo. Entonces ahí, ¿qué va a pasar el 20 de mayo? Tengo que registrar también el ingreso por la venta cuando me lo aprueban. Como les digo, el 20 de mayo me aprueban. Es un caso hipotético para que ustedes entiendan la registración. El 20 de mayo me aprueban, yo registro, como les dije recién, o certificado de obra a cobrar, fondo de reparo a cobrar, ahí va débito a venta de obra. Automáticamente después tengo que cancelar todas las formadoras de costo que tuve hasta ese avance de la obra contra obra en curso. Entonces voy a tener obra en curso a todas las cuentas de movimiento que hasta ahí intervinieron. Acto seguido voy a cancelar obra terminada contra esa obra en curso y costo de venta a obra terminada. No sé si pudieron entender, chicos. ¿Puede explicar de vuelta la última parte, profe, por favor? Profe, se entiende, Bueno, pero no, perdón. ahora le escribo acá
en el chat porque es una registración, son los asientos que ustedes tienen que hacer. Lo que les estaba diciendo que tienen que ustedes darse cuenta o saber diferenciar los momentos en los que están. Para el primer certificado, como les dije, ustedes se van a dar cuenta que no tienen cuentas de movimiento registradas. Cuando se presenta el certificado no hay todavía cuentas de movimiento que se hayan iniciado porque el ejercicio recién empezó. Lo que tenemos en la apertura es la cuenta obra en curso. Cuando me aprueban el primer certificado, yo hago la registración que les escribí, certificado de obra a cobrar, fondo de reparo a cobrar, a IVA débito, a venta de obra, y diferenciamos qué obra es. Y después, yo sé que tengo saldo en la cuenta obra en curso. Tengo que cancelar esa obra en curso contra obra terminada, ¿sí? Y después, obra terminada contra el costo de venta. Eso es lo que voy a hacer con el primer certificado. Y con los siguientes certificados hay un paso más. Los asientos son todos los mismos, nada más que voy a tener yo uno más que va a ser el de cancelar las cuentas de movimiento. Como les di en el ejemplo, el 20 o el 25 de mayo, vamos a suponer hay otro certificado que me lo aprueban. Hasta esa fecha seguramente yo acumulé cuentas formadoras de costo. Todas esas cuentas formadoras de costo se supone que son de esa parte de avance de obra. Entonces lo que tengo que hacer es, además de registrar el ingreso, los certificados de obra a cobrar, el fondo de reparo, el IVA débito y la venta, cancelo todas las cuentas de movimiento contra obra en curso. Luego cancelo obra en curso contra obra terminada y luego obra terminada contra el costo de venta. Y lo que yo le estaba diciendo que debo hacer el costo de venta para tener una correlación de ingresos y costos. Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando se existe Rosendo. una aprobación del certificado, ¿no es necesario, digamos, que emitamos factura para crear el asiento de venta? Seguramente en el planteo van a tener los datos de la factura. La aprobación del certificado es equivalente a la factura. En la práctica, hablando de las empresas constructoras, en la práctica se emite la factura y con la factura se registra, ¿sí? O sea que seguramente en el planteo van a tener. Además de la aprobación, va a decir según factura A, tal y tal y tal, o B, dependiendo quién sea a quién le hacemos Claro, la obra. preguntaba porque en la operación que cancela una obra en curso que está por el saldo de suma Se de, escucha el muy balance suma y bajo, saldo. Rosendo. ¿Puedes acercarte al micrófono o algo? Bueno, mientras que se conecta Rosendo, acá en el chat publicó Erika, si la cuenta anticipos de cliente forma parte del pasivo corriente y va antes de cheque de pago diferido. Eh, lo que yo te había consultado, Erika, ¿qué características tiene esa cuenta de anticipo? ¿Qué significa? ¿Qué representa la cuenta de anticipo de clientes? Y si tienen fecha de vencimiento, ¿cuándo tienen esa fecha de vencimiento? Como para que vos puedas analizar y decir, bueno, ¿corresponde al pasivo corriente o al pasivo no corriente? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que debe contener el pasivo corriente? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Erika dice que corresponde a los anticipos que nos entregan los clientes. ¿Y cómo sería ¿tienen fecha de vencimiento, no tienen fecha de vencimiento?
qué representa cuando hablamos del pasivo corriente, qué es lo que representaba el pasivo corriente. Erika, no sé si te podés conectarte de última con el micrófono, entonces hacemos un poquito más. Vamos haciendo un ping-pong de preguntas más o menos para. La idea es hacer este tipo de análisis, ayudarlos a hacer el análisis para que ustedes puedan ir resolviendo e interpretando, ¿sí? Hay muchas personas muchos alumnos que nos estuvieron escribiendo las dos profesoras por mensajes privados, haciendo algunas preguntas y lo que buscamos, como ya habrán ido viendo, las respuestas son otra pregunta como para que ustedes nos escriban y bueno, ir viendo a ver cómo ayudarlos para que puedan interpretar, ¿sí? Esta es la metodología más o menos que se está trabajando en el gabinete. Entonces, la idea es, haciendo repreguntas, orientarlos en las definiciones. Sí, hay muchas cuestiones que se ven en la teoría y que son, básicamente todo lo que estamos haciendo acá es poner en práctica esa teoría que estudiaron para el primer parcial y bueno, y algunas cuestiones particulares de los subsistemas, pero en sí lo principal, lo fuerte que tienen que tener es lo que estudiaron para el primer parcial, que teniendo eso, todo el resto de los subsistemas medio que los llevan de taquito. Profe, el pasivo corriente sería, digamos, las deudas que la empresa tendría que reponer en menos de un año o algo así. Más que deudas que la empresa tendría que reponer, serían todas aquellas deudas u obligaciones cuyo vencimiento no supera el ejercicio económico, ¿sí? Eh, para hacerlo un poco más puntual a la definición que vos diste, o sea, se nota que tenés la idea. Entonces, en el caso de los anticipos de cliente, ¿qué te parece que iría dentro del activo corriente, que el vencimiento la necesidad de cumplimentar con esa obligación sería antes de un ejercicio económico o superaría el ejercicio económico? Y creo que podría superar porque las horas llevan bastante tiempo. Sí y no, pasa que depende del monto del anticipo también del que estemos hablando. Porque Bueno, supongamos, a bueno, ver, eso es verdad. a vos, para tu empresa constructora, te dan un anticipo de 50.000 pesos, un anticipo del cliente. ¿Vos creés que te va a alcanzar o que lo que vos le vayas a hacer durante el año no va a superar los 50.000 pesos? Por No, ahí sí, eso por ahí eso tendrían que ver. En principio lo pueden poner como un anticipo, como una cuenta de pasivo corriente, ¿sí? Porque por lo general dentro del ejercicio se va haciendo el consumo o la entrega de esa porción de anticipo que le dieron, ¿sí? Em, En el Pueden rubro llegar a cuentas por tener algún pagar. anticipo. ¿Cómo? En el rubro cuentas por pagar, por ejemplo. ¿Y qué otro rubro si no pueden poner? ¿Hay otro rubro en el que les parezca que puedan poner? ¿Cuáles son los rubros de pasivo? Y mientras piensan lo de los rubros, le hago una aclaración para la distinción entre corriente y no corriente. Tengan en cuenta que en el caso de los pasivos son todas aquellas deudas que sean exigibles dentro de los 12 meses posteriores al cierre del ejercicio. O sea que si yo estoy en el 2020
me van a quedar dentro del pasivo corriente, inclusive todos los saldos hasta el 31 de diciembre del 2021. Y de ahí en adelante lo que supere eso va a ir a no corriente. Por lo general, algún plan de pago de AFIP que haya hecho en muchas cuotas o los préstamos para la compra de bienes de uso o para refinanciación de la empresa, otras cosas casi no tienen en no corriente. Dentro de los activos, obviamente, los bienes de uso. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué rubros tienen en los pasivos, chicos? Las deudas laborales, Ujú. las deudas comerciales, las deudas financieras o bancarias, ¿Sí? em, Impositivas, Otras cuentas por pagar también. otras cuentas por pagar. Faltó algo por ahí. Las laborales también, no sé si dijeron. Y La dijeron provisión, profe. provisiones, bien. Otras cuentas por pagar y otros pasivos. No sé si faltó algo, profe. No, Creo que no. Bueno, no, ahí estamos completitos. Bueno, teniendo en cuenta cuáles son los distintos rubros del pasivo, ¿qué les parece que la cuenta anticipo de cliente vinculada a qué está generada? Sí, porque A nosotros las, tenemos que pensar cuál es la cuenta, qué representa, pensar cuáles son los posibles rubros y después pensamos, a ver, esta cuenta, ¿con qué se encuentra vinculada? ¿Sí? En el caso del anticipo de cliente, ¿con qué está vinculado el anticipo de cliente? Yo lo pondría en cuentas por pagar, que sería como equivalente de deudas comerciales, profe, ¿puede ser? Exacto, ¿sí? Está vinculada a la operación comercial propia de la empresa. Por eso es que lo incluimos dentro de las deudas comerciales. Y por ejemplo, el honorario que se le paga a un agrimensor, ¿qué les parece? ¿Dónde podría ir? otras cuentas por pagar. cuenta de pasivo a pagar. Otras cuentas. ¿Por qué en otras cuentas y no en pasivos laborales? Pues si un horario es Que no trabaja en algo relación de dependencia. es empleado nuestro. Exactamente. Porque las deudas laborales, digamos, en donde entran las remuneraciones y los sueldos de los trabajadores. Bien, bien, bien. ¿Ven? Esa es la idea de ir haciendo las preguntas. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchos grupos de trabajo de años anteriores que constantemente nos ponían los honorarios dentro de las deudas laborales, por ejemplo. O sea, por eso nosotros insistimos con estos puntitos así de ir viendo y ayudándolos en el razonamiento. Lo mismo que cuando vayan a ponerse a redactar las políticas contables, sugerencia mía particular, ¿sí? Es que ustedes analicen, se hagan todas las preguntas básicas que generalmente conocen: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. ¿Por qué les digo esto? Supongamos una política de cuenta, no saben cómo arrancar a escribir una cuenta, una política de cuenta, digan, ¿qué cuenta voy a utilizar? ¿Cuándo la voy a utilizar? ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Qué voy a registrar en esa cuenta? Entonces, con esas preguntas básicas les da la posibilidad de ayudarse para la hora de decir, no tengo la mente en blanco, ¿qué puedo escribir? Entonces, pregúntense eso y les va a ayudar mucho a la hora de empezar a redactar esas políticas que por ahí para nosotros es complicado cuando recién se comienza. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe, me quedó muy en claro. Mejor que nunca. para eso estamos, tienen que aprovechar este encuentro acá porque Y es la tienen, manera más rápida también de sacarse las dudas. sí, sí,
Además, por ahí, por vergüenza o por miedo a preguntar, ya hacen la base sobre un error y van arrastrando y hacen cualquier cosa. Así que no tengan miedo porque a ustedes les puede parecer tonta la pregunta, pero no, porque capaz que de esa se engancha otra cosa y así vamos sacando buenas cosas. ¿Ahí se me escucha bien, profe? Sí, Yo ahora que no ya. pude contestar porque no se escuchaba bien. En la pregunta del certificado fue porque en la primera eh, decían, digamos, en el supuesto que sí emitía factura B, y la del 20 por ahí que no me acuerdo precisamente, que aprobaba, pero no decía que emitía factura B, entonces ahí me quedó la duda. Si se hace la operación igualmente de venta. Fíjate, la verdad que duda sobre duda no me podés decir porque en realidad anda, mirá realmente en el planteo si está o no está los datos de la factura. No, no está en la factura, no aparece, digamos, aprueba, No pero no, dice, no está en la factura. dice que aprueba o dice que se presenta. Eso No, también, fíjate. dice que se aprueba. Dice que se ¿Cuál es la aprueba. fecha de la operación? En la parte que se aprueba, si es que creo la misma que estoy viendo yo, el día 13 sí, dice que se aprueba y que se emite factura B. Mira que cuando yo hablé de 20 de mayo y dije que nos aprueban el certificado, yo estaba hablando de un caso hipotético, pero para que ustedes escuchen las cuentas que tienen que usar ahí, que hay que cancelarlas de movimiento y demás. Yo no miré cuándo hay una nueva aprobación de certificado en el caso real, ¿eh? El 13 de En el mayo. caso, miren a El ver 13 cuándo de hay otro. mayo, dice el Ministerio de Educación, aprueba el certificado de obra número 4 correspondiente al Jardín de Infantes número 2. Se emite factura B1-1569. Sí, esa es la primera Ujú. aprobación, no sé si hay alguna otra durante el planteo. No, de fecha 13 de mayo, esa es la única, que es la Fecha 13, presentación. o la próxima que hay en el planteo, a eso me refiero. Ujú. Te dice, Duete, ¿cómo es tu nombre? ¿Enzo? No. Rosendo. Ah, Rosendo. Sí, Rosenda, mi nombre. Estoy Sí. buscando ahí la fecha de la posterior a la 13 de mayo, que no estoy encontrando. Bien. Yo pienso, profe, que si es que hay o no factura, no importaría porque si se aprueba el certificado sería el equivalente de la factura, como usted El dijo, ¿o no? certificado sería tu comprobante respaldatorio, claro. Sí, sí, sí. O sea que Por ahí, si se aprueba sí. certificado, se registra. Y bueno, que haya factura o no, no lo tomaría yo en cuenta, digamos. No sé si estoy bien. Estás bien porque, digamos, ese certificado vendría a ser tu equivalente a la factura y deberías incluso tomarlo como comprobante para tu libro de IVA, porque ahí va a estar el dato de desarrollado. A ver, esto por una cuestión de que son operaciones que se les plantea, ustedes no están viendo el certificado y todos los datos que dice el certificado. Pero con ese dato del certificado ustedes lo ponen como comprobante, por ejemplo, inclusive en el libro de IVA. ¿Sí? Por ahí, Claro, para unificar el planteo o lo que fuera, si llega a haber alguna operación que no tenga el dato de la factura, en todo caso se verá después y se les agrega un número de factura para que ustedes lo tengan, ¿sí? Pero el comprobante real es el certificado. Ahí está aclarada mi duda, profe. Bueno, me alegro, Rosendo. Profe, me corrige si me equivoco. Si yo quiero hacer una previsión sobre una catástrofe que pueda llegar a ocurrir en una obra, ahí estaría incluido lo que es la caución de seguro, ¿no? A ver, no, porque la caución es un seguro que vos tenés que ir
a contratar en una empresa aseguradora que te ofrece seguros de caución. Y ese seguro de caución lo que hace es quitarte a vos o liberarte de que te estén reteniendo el fondo de reparo, ¿sí? El fondo de reparo o el seguro de caución es lo que te cubre a vos para los defectos de que ocurran una vez finalizada la obra y dentro del plazo que se establezca. Depende de qué obra se trata. No es lo mismo la construcción de un edificio que la construcción de una ruta, que la construcción de algo más chiquito. Dependiendo del tamaño, la envergadura de la obra, el tiempo ese que va a transcurrir desde que terminó la obra hasta que está vigente ese fondo de reparo puede ser de 1 año, de 2 años, de 6 meses, ¿se entiende? Cuando finaliza ese plazo, ahí yo puedo reclamar que a mí me paguen el fondo de reparo si no ocurrió ningún siniestro. Y para evitar que me lo cobran o me lo sigan cobrando, yo contrato un seguro de caución. ¿Se entendió? Sí, profe. Con ¿Puede respecto a volver a la compra de repetir? clientes. Perdón, ¿quién habló? Yo, profe, si puede volver a repetir, por favor, ¿A repetir qué? lo que dijo recientemente sobre el fondo de reparo. Bueno, lo que yo le estaba diciendo que el fondo, cada vez que usted tiene que mirar qué dice el planteo. Si el planteo en ningún lado les aclara que la empresa haya contratado un seguro de caución, seguramente les va a decir el tema de que debe retener, que le están reteniendo el fondo de reparo. ¿Qué es el fondo de reparo? Es la garantía que tiene el contratista de que cuando se termine la obra va a tener un respaldo para cubrir esos defectos. ¿Se entiende? Eso representa el fondo de reparo. Por lo general es el 5% de la obra. ¿Y cómo es que me lo retienen? Cada vez que me aprueban un certificado, yo voy a registrar certificado de obra a cobrar, fondo de reparo a cobrar, el IVA y la venta en el haber. Ese fondo de reparo, cuando termina la obra y si la obra no presenta ningún defecto, es decir, qué sé yo, si era una escuela que se cae el techo, que se raje la pared, que yo tenga que ir a cubrirlo, o no, porque van a usar del fondo de reparo para hacer esa salvedad del defecto que se produce, entonces, vamos a suponer que son 6 meses, cuando terminan los 6 meses, si no ocurre ningún imprevisto, ningún accidente de la obra, ningún defecto de la obra, yo tengo derecho a cobrar ese fondo que me retuvieron. ¿Se entiende? Sí, se entiende. A ver, sí, entonces, como le decía, de acuerdo a la envergadura de la obra, puede ser de 6 meses, de 1 año, de 1 mes, el tiempo por el cual dure ese respaldo que da el fondo de reparo. Si no hay ningún defecto de obra, finalizado el plazo, yo cobro. Y si no me pagan, tengo que ir y reclamarle, digamos, al contratista que me pague o que me devuelva el fondo de reparo que me estuvo reteniendo. Y por lo general suele pasar en las obras grandes que las empresas no quieren que le retengan. Cuando le pagan, no le pagan todo porque le están reteniendo fondo de reparo. No quieren que le retengan porque por ahí representa mucha plata. Entonces lo que hacen es contratar un seguro de caución. Si la empresa contrata un seguro de caución desde ese momento en adelante, ya no les van a retener más fondo de reparo, porque la empresa ya cuenta con otro tipo de garantía. Y profe, en ese caso, que usted dijo, si vinimos pagando fondo de reparo por 3 meses, No por viniste ejemplo, pagando, te estuvieron reteniendo. me estuvieron reteniendo, claro, y yo a la mitad contrato el seguro, ¿no me devuelven lo del Sí te tiempo anterior? devuelven. En ese momento ya te resurge el derecho a vos de recuperar, de cobrar ese fondo de reparo. Bien, perfecto. Acordate que es un activo y es una cuenta por cobrar que la vas a tener dentro del rubro cuentas por cobrar. Entonces,
es un derecho que vos tenés a cobrar ese fondo. Y en ese caso, como la empresa contrata, no es que tenés que esperar a que termine la obra y demás, ya tiene un seguro de caución, ya surge tu derecho de que cobres lo que te retuvo te lo tiene que devolver. Yo iba por el caso, digamos, más extremo de que sea una destrucción total o casi total de la obra. ¿Qué pasaría con el fondo de...? Chicos, ¿por qué van a lo complicado? Si nosotros estamos acá para casos puntuales de la obra, si en la lectura de lo que ustedes tienen no leíste en algún lado que se destruyó totalmente, a ver, si ustedes lo quieren saber para conocimiento Más general. allá de esa situación, vamos al caso, si vamos al caso hipotético ese, va a depender de lo que diga tu póliza de seguro, ¿sí? Acuérdense, si están contratando un seguro, ese seguro tiene una póliza, tiene determinadas reglas, determinadas pautas de lo que se va a establecer. Entonces, las situaciones particulares, por ejemplo, el derrumbe total, seguramente estará previsto porque está tratando de una obra que se está construyendo y va a tener seguramente un determinado monto de asegurado, ¿sí? Que que llegara a pasar eso, lo que va a hacer es el seguro va a pagar hasta ese monto, el monto que figura en la póliza como monto asegurado. Si va a juicio y del juicio resulta que el juez determina que se tiene que pagar mayor cantidad de fondos para recomponer ese derecho de la persona, ¿sí? Lo que va a hacer es la empresa va a tener que pagar la diferencia. Esencialmente es eso, es lo mismo que el seguro de un auto, funciona de la misma manera, no se compliquen mucho, porque cada situación particular va a haber que analizar, o sea, por eso nosotros les decimos, como le dice la contadora, no busquen marearse con cosas que no les aparecen en el caso porque no tiene sentido, o sea, cada situación es particular y es un mundo aparte, más en el tema de la construcción, de cosas muy particulares como es esta actividad. Algo más que agrego ahí, Lorena, si no tuviera el seguro de caución y tiene el fondo de reparo también, no es que con ese fondo de reparo la empresa se va a cubrir totalmente de que si se destruye el 100% de la obra. Eso seguramente va a estar establecido en el contrato. Y va a Inclusive. haber peritos que van a determinar de quién es la responsabilidad o no, si es que hubo una falla en la calidad de los materiales, si hubo una falla en la calidad de la mano de obra, o sea, por eso les decimos, es compleja la situación que puede dar lugar a múltiples soluciones. O sea, no es en forma taxativa pasa esto y se hace esto, o sea. Ahí siguiendo con el tema, voy a contestar lo que Matías puso en el grupo, en el chat. En el caso de que no se cobre ese fondo de reparo, vos vas a tener siempre ese derecho en tu activo y puede pasar un ejercicio, dos, tres, y deberían pagártelo. Después ya viene el tema del análisis, que si el contratista no te devuelve esa plata que te estuvo reteniendo, tendrías que empezar a considerar el tema de los deudores morosos o de deudores incobrables, ¿sí? Porque en realidad deberías cobrarlo. Eso en el caso de que sea fondo de reparo. Y después Nayara que pregunta si se puede usar fondo de reparo en lugar de seguro de caución. Creo que ya le habrá quedado claro con lo que estuvimos hablando, porque no son lo mismo. Fondo de reparo es cuando yo no tengo contratado un seguro de caución, ¿sí? Cuando se contrata un seguro de caución, yo voy a tener ese gasto del pago del seguro mes a mes o como yo haga el arreglo o una sola vez por año, pero ya no me va a afectar en mi registración de ese certificado de obra aprobado. Ahí simplemente voy a tener certificado a cobrar a venta, a IVA, nada más, porque yo ya sé que tengo un seguro que lo estoy pagando todos los meses o pago una póliza anual con el seguro de caución. Ese seguro de caución voy a registrar seguro de caución a
perdón, seguro de caución, IVA a crédito, por ejemplo, a bancos, por ejemplo, por decirle, si lo pagué con el banco, o a acreedores si le debo el seguro. Tengan en cuenta que va a formar parte del costo de la obra también, si hacemos ese gasto de contratar el seguro de caución, ¿sí? La otra pregunta que está quedando ahí, que no quiero que se me vaya de la La línea, fecha, la es fecha. de Martínez Miguel, que pregunta que con respecto a la compra del pliego del 10 de mayo, ¿cómo sería la cuenta para representar esa compra y si es un activo? Yo lo que te pregunto es, ¿qué representa o qué es el pliego? ¿Se acuerdan de cuando se vieron las actividades especiales, qué era el pliego? O a ver si alguien se anima a opinar qué les parece la respuesta a esta consulta que hace el compañero. Así dice la pregunta, profe, con respecto a la compra de pliegos del 10 de mayo, ¿cómo sería la cuenta para representar esa compra? ¿Es un activo? Esa es la pregunta. Está acá en el chat un poco más arriba. Podría ser, profe, nosotros lo habíamos registrado como gastos de licitación. Como gastos de licitación. Esa licitación a la que hace referencia es una obra que todavía no la tienen adjudicada, ¿no es cierto? Así es. Fueron a la, no sé, a la municipalidad o a donde fuera y adquirieron los pliegos para presentarse a licitación. Algo así es el planteo, ¿o no? Sí, profe. Bueno, entonces, me parece perfecto lo que dice Matías, que dijo un gasto, y lo que dijo su compañera también. Sería un gasto en ese momento, pero ¿qué pasa si ese pliego que yo compré después me presento en la licitación y gano la obra? Para hacer la obra de ese pliego que compré. ¿Qué les parece? ¿Qué haría en ese momento yo? ¿La podría conformar como una cuenta que formadora del costo, profe, en ese caso? Y sí, pero yo ya registré el gasto. No voy a registrar dos veces lo mismo. Si no estoy duplicando, la estoy poniendo como formadora de costo y la estoy poniendo como gasto. ¿Qué haría para poder convertirla en formadora de costo? Si yo registré en ese momento que la compré, registré gastos de pliego, como por ejemplo gasto de pliego a banco o a fondo fijo, depende con qué pagué. Y bueno, Después ahí pasaron, ¿cómo? deberíamos consumir, digamos, a esa obra. No. A ver, lo que les dije fue, vamos a suponer que yo compré los pliegos, pero en ese momento es un gasto, porque yo hago una compra de un pliego de una obra que no la tengo adjudicada, que no sé si me la van a dar o no. Vamos a suponer que pasan 6 meses y a mí me adjudican que yo realice esa obra. Recién en ese momento yo sé que la voy a hacer a la obra esa. ¿Qué podría hacer ahí? Yo ya registré como gasto a banco hice, mi asiento. Gasto de pliego a banco. ¿Qué podría Podría hacer? A ver. un costo para, o sea, un costo de la hora, podríamos imputarlo, porque es Claro, necesario pero ¿cómo hago realizarlo. para imputarlo al costo si yo ya lo registré como gasto? No, eso es lo que les digo, yo no puedo duplicar, porque estaría duplicando la registración.
Por un lado yo ya lo imputé como gasto y ahora lo voy a poner como costo, ¿no? Primero tengo que hacer algo. ¿Cómo hago para...? Nunca Darlo de baja vieron. como gasto, Revertir esa... claro. ¿Revertirla, profe? Pero no sé cómo. Revertirlo, sí, está bien. Por ahí viene el tema. Eh, Tengo que hacer recupero de gasto, claro. ¿sí? Recupero de gasto y darlo de baja al gasto. O sea, es como revertir el asiento. No puedo revertir el asiento porque la plata que salió ya salió para pagarlo, ¿sí? Y después, Claro, sí, como hago ese recupero, la imputo a formadora de costo. ¿Se entendió? O sea, Contra sería el 100 no asiento, sería. profe. Contra 100 no sería, porque si yo registré gasto de pliego a banco, ya pagué, no puedo poner banco a gasto de pliego. ¿Se entiende? Voy a poner recupero de gasto a gasto de pliego. O directamente esa cuenta para que me represente ya directamente que es formadora de costo de la obra pliego, por ejemplo, a gasto por pliego, ¿sí? Es como que lo estoy neteando a esa cuenta que me había tomado como gasto, lo cancelo, pero genero la formadora del costo. ¿Se entendió? Entonces, profe, lo que es gasto de licitación iría en gastos, no en la formadora de costo. En el momento ese que yo no tengo adjudicada la obra es gasto, sí. Ajá. Yo no sé si voy a ganar esa obra, no la puedo poner como formadora de costo porque no compré el pliego para la obra que yo ya estoy haciendo, ¿sí? El que estoy comprando ahora es para otra obra diferente. En ese momento yo me represento un gasto, voy a registrar gasto de pliego a banco, ¿sí? Claro, y una vez Después que... tengo que analizar. Si a mí me adjudican esa obra, ahí analizo a ver qué hago. Ay, yo ya me tomé el gasto, ¿cómo hago para imputarlo al costo? ¿Sí? Claro, profe, y después se cancelaría con obra en curso, digamos, todo eso. Y sí, ya es una más, una cuenta formadora de costo más. O sea, recupero el gasto sería la cuenta de movimiento, digamos. Y en realidad, no le, si quieren, pongan recupero de gasto a gasto de pliego y después cancelen recupero de gasto contra una formadora de costo que represente mejor lo que estoy diciendo. Por ejemplo, pliegos de la obra como formadora de costo a recupero de gasto, ¿sí? Okay. Había algo más acá en el chat, Franco. El 14 de mayo se firma un contrato de renovación del alquiler de las máquinas, con gastos de certificación y sellado. ¿Me podría orientar un poco cómo poder registrarlo? Yo te pregunto, Franco, en esa operación, ¿qué variación patrimonial se genera para la empresa? ¿Hay variación patrimonial? No. Si hay variación patrimonial, ¿qué tipo de variación patrimonial se genera? ¿Afecta al ente? ¿No afecta al ente? Y el gasto que mencionás, ¿gasto de qué sería?
qué cuentas, qué cuentas intervienen, de qué... a ver, nosotros estamos hablando de una renovación de un contrato de alquiler. Entonces, ese contrato de alquiler, ¿te genera alguna variación patrimonial? ¿Y cuál sería la variación patrimonial que te genera el contrato? ¿Sí? No vamos todavía a la parte del sellado ni demás. Solo el contrato. ¿Cuál es la variación patrimonial que genera? Acuérdense que para que haya variaciones patrimoniales, se tiene que afectar, ya sea en forma permutativa, es decir, que solamente sean elementos del patrimonio, activos por pasivo, o si son las variaciones modificativas, tiene que haber una modificación en los resultados, que ya estamos tocando cuentas de resultados, que pueden afectar en forma positiva o negativa el patrimonio del ente. Entonces, solo el contrato de alquiler genera variación patrimonial. Bien, ahí vamos mejor. Ahí ya no, el contrato en sí, la renovación de un contrato, lo que genera es mayores obligaciones o una nueva obligación o una renovación de una obligación y de un derecho, ¿sí? Siempre es de los dos lados. ¿Por qué? Porque hay el derecho a utilizar esas maquinarias contra la obligación de pagar una suma de dinero por la utilización de esa maquinaria. Pero solamente estamos renovando las obligaciones que teníamos y el derecho de uso. Ahora, en lo que se refiere a el resto de la operación que él dice, gasto, certificación de firmas, 1.000 pesos, sellados 800 pesos, factura C. ¿Qué es lo que deberían hacer? Hay variación patrimonial, permutativa o modificativa? ¿Hay o no hay variación? ¿Genera una obligación para el ente? ¿Modifica en algo el patrimonio del ente? Sí hay una variación. ¿Y qué tipo de variación sería? Yo creo que sí, porque si habla de sellados es un gasto que hace el ente. Bien, o sea, ahí lo que tienen son que deben registrar el reconocimiento de esos gastos de sellado y el gasto, decía, gastos de certificación y de sellado. O sea, son dos gastos que lo pueden agregar dentro de una sola cuenta, ¿sí? Entonces, están teniendo una cuenta de gasto. Y como contrapartida de ese gasto que van a tener, El Acá fondo fijo. en el chat escribió Santiago, sí, exacto, eso, con el fondo fijo. Modificación eh, de Santiago disminuye el y activo, fondo fijo y aumenta gastos de administración, certificación y sellado. Eso dice, es una opción, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En la operación en sí no dice que se paga la operación, y les leo de nuevamente, dice, se firma contrato de renovación del alquiler de las maquinarias, fijando el nuevo valor en 90.000 pesos a partir del mes de junio 2021. Gastos, certificación de firmas, 1.000 pesos, sellados, 800 pesos, factura C, número 1-234. Profe, en ese caso puede existir la obligación de pagar, ¿no? No lo dice como que paga, pero simplemente puede verse como que nace una obligación a pagar esos gastos.
Es que sí, ya le están teniendo la factura. Si tenés la factura, tenés la obligación de pagar, pero no te dice que pagaste, entonces, ¿qué cuenta usan ahí? ¿A acreedores varios? Muy bien. Bien. ¿Vieron? La idea es ir analizando, así por eso nosotros somos tan quisquillosos y le vamos a repetir 200 veces, lean bien el enunciado. Lo más importante acá es ir leyendo el enunciado y analizando tal cual está, no es complicado el caso, ¿sí? Lo que tienen es que leerlo y analizarlo, o sea, no... ¿Hay Esa era la alguna duda otra que duda? teníamos también en grupo, profe, que por ahí da los importes como para registrarlo en fondo fijo, pero no sabemos si es fondo fijo o queda nomás pendiente a pagar. En la misma operación? Claro, por ejemplo, en esta nosotros habíamos puesto fondo fijo por el tema de los importes, Bien. pero, La pero no sé si operación, está a bien o ver, no. para que ustedes se orienten. Cuando se paga, les va a decir, se paga los gastos de certificación de, por ejemplo, la misma operación, se la podría modificar y se dice, se pagan gastos de certificación de firma 1.000 pesos, se llama 800, factura C, número tanto. O sea, medio que casi no dejamos cuestiones así tan, además, de todas maneras, si ustedes dicen, yo registré en el fondo fijo y bueno, después justifican, pero pasa que ahí tal vez no les cierre las operaciones cuando hagan el control del fondo fijo, o tal vez sí. Bien. Profe, Más allá de eso, son cuestiones que se pueden ir solucionando cualquiera sea la forma de registración, por eso le decíamos con la contadora que no siempre la contabilidad es de una manera así y a rajatabla, ¿sí? Depende de cada situación en particular. Y Jani, eso ¿ibas a les decir iba a algo? decir, no, que simplemente no porque tengan importes que encajan dentro de lo que se pagaría con fondos fijos, le van a dar salida como que se pagó, porque tengan en cuenta que después va a llegar el momento de rendición del fondo fijo y ahí se les va a sumar eso que ustedes pusieron en fondo fijo que tal vez no iba y no cierra, porque no sé, vamos a suponer el fondo fijo era para gastos hasta 10.000 y con eso superé, entonces voy a tener que rebobinar a ver por qué no me está cerrando el fondo fijo. Entonces, traten de analizar bien, porque yo sé lo que les pasa, porque a mí también me pasaba. Uno lee la registración y se alborota, ya querés que te salga el debe, a ver las cuentas, y no funciona así. Tienen que leer una, dos, tres veces, analizar, a ver cómo lo registraría, por qué voy a usar esta cuenta, por qué no. Entonces, si no les da la información del pago, ¿por qué van a cancelar con el fondo fijo? ¿Está? Eso ya depende de cómo en ese momento pensaron el asiento, ¿sí? Acá estamos tratando de ayudarlos a que ustedes vayan teniendo esos tips que son importantes para tener en cuenta a la hora de registrar, ¿sí? profe, y siguiendo con esto, tipo, también teníamos una duda referida a esto, porque hay a veces que aclara específicamente que se paga en efectivo, pero también son menor, también el importe es menor a 12.000. Entonces también es la duda de que a veces sí aclara que es en efectivo y a veces no. No sabemos si en esas veces que sí aclara usar caja o igual manera usar fondo fijo, ya No, que serían... si vos tenés fondo fijo no podés usar caja, justamente no hace falta que la operación diga paga con el fondo fijo. También eso tienen que pensar. Con que diga que se paga, ustedes lo asimilan como que paga con el fondo fijo, ¿entienden? Porque los pagos están hechos para eso. Ustedes Salvo que no se pueden... aclare lo contrario, que sería, bueno, se paga con transferencia, ¿sí? Pero si no aclara eso, es como dice la contadora. De todas maneras, una aclaración, si por ahí el caso que solía pasar años anteriores decía,
se paga en efectivo y el importe era de 15.000, pero tu política contable dice hasta 12.000 con fondo fijo, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo registran ahí? ¿Cómo, profe? Si la política contable dice que, como la que tienen ahora, que el fondo fijo es para pagos menores de 12.000 pesos. Ustedes tienen una operación de 15.000 pesos y la empresa les dice que se paga en efectivo con 15.000 pesos. ¿Cómo hacen la contabilización de esa operación? Emito 2 cheques. ¿Cómo? A ver, les escribo en el chat. Política contable dice fondo fijo para gastos menores de 12.000 pesos. Y la operación dice que se paga gastos de mantenimiento, a ver, gastos varios por 15.000 pesos en efectivo. Se Esa pagan es los la 12.000 política. con el fondo fijo y el resto con caja o banco. Olvídense de caja. Cuando ustedes tienen fondo fijo, lo otro que van a tener son las recaudaciones a depositar y las recaudaciones a depositar, la única manera de tocar es depositando en el banco al día siguiente de la cobranza. O sea, tienen solamente fondo fijo y la plata que está en banco para hacer pagos. Ahora, con esa situación, ¿qué es lo que deberían hacer a la hora de contabilizar? A ver, acá Jorge dice que pago con cheque y disminuye banco. Agostina dice se contabiliza todo a fondo fijo. Yamile dice se pagaría con cheque. ¿Qué hace la contabilidad? ¿Qué refleja la contabilidad? ¿O qué busca reflejar? Vamos a decirlo así. Registra lo que pasa según los comprobantes. A ver, la realidad del ente. Ahí me gustó más. La contabilidad lo que busca reflejar es la realidad de lo que pasó. ¿Sí? En esta operación, la realidad es que Juan Pérez se fue y pagó los 15.000 pesos de los gastos varios en efectivo. Sacó de la caja era de 40, el fondo fijo era de 45.000 pesos y fue y pagó 15.000 pesos en efectivo, le quedaron 30.000 en fondo fijo. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, la registración contable, ustedes tienen que reflejar esa realidad, la salida del fondo fijo. ¿Qué va a pasar por no respetarse la política contable? ¿Sí? Es una falla de control interno. ¿Ya vieron el subsistema de fondo fijo? No sé, perdón, de fondos, ¿no es cierto? Sí, la Sí, unidad, de sí, fondo lo sí. vimos. Me parece que sí, fondos. Sí, a Juan Pérez le hay que cortar la mano seguro. Pero tienen que ir, ver todas esas partes. Una falla de control interno, ¿sí? Se sacó la plata y hay que registrar como corresponde, que es sacarla del fondo fijo, y después se verá, a ver qué sanciones se pueden llegar a aplicar. O sea, habrá que hacer una auditoría por el no cumplimiento de las políticas del ente, ¿sí? Que no se puede superar, pero de ahí ustedes contablemente esa factura de 15.000 pagada con fondo fijo tienen que registrarla de la igual manera. Y después esa falla de control interno se deberá en su momento, llegar al caso que se tenga que emitir un informe, informarle cuáles fueron las fallas y después, bueno,
el sector que corresponda va a ir determinando si corresponde aplicar una sanción, si no corresponde aplicar sanción, si se le da una advertencia y se le informa que tiene que cumplir las pautas establecidas, ¿sí? No le podemos tocar el sueldo porque no es, a ver, el gasto está hecho, ¿sí? El descuento del sueldo sería siempre que se aplicara una determinada sanción. Por ejemplo, Juan Pérez tuvo esta situación de sacar dinero sucesivamente, tiene 10 veces, 10 veces seguidas hizo lo mismo, no respetó la política, se le mandó una intimación, se le dio un apercibimiento, se le requirió que cumpla, sigue sin cumplir, además tiene faltas injustificadas, bueno, entonces como una sanción se le aplica una suspensión en el trabajo por 2 días. Lo que le puedo llegar a descontar son esos 2 días que lo suspendí sin goce de haberes, ¿sí? Pero eso estamos entrando en otro tema que es una cuestión laboral, ¿sí? Que lo van a ver ya en derecho laboral cuando cursen las, cuáles son las distintas situaciones en las cuales se puede llegar a generar el descuento del sueldo, pero antes no. O sea, nosotros acá tomen solamente el movimiento que les di inicialmente, cómo tienen que contabilizar la situación, ¿sí? Y que se trataría de una falla de control interno. Por lo tanto, si por ejemplo en el requerimiento les dicen cuáles podrían ser las fallas de control interno que presenta el ente, esa sería una, ¿sí? Que no se está controlando el cumplimiento de la política del pago menor a 12.000 pesos. ¿Se entiende? Quiero hacer una aclaración acá porque una alumna habló de su compañera que, bueno, que tiene una situación en particular y que tienen miedo que no cumpla con la parte que dijo hacer. A ver, por un lado, chicas, analicen lo siguiente. Eh, Podrían ponerle en todo caso un plazo que para tal momento trate de entregarle lo que ella dice que va a hacer, porque no está mal la división del trabajo. Está bien, vamos a suponer que ustedes, que son 3, hay 2 que quieren hacer todos los asientos juntas. Por ahí eso les ocasiona pérdida de tiempo, porque estar pensando los mismos asientos las 2 a la vez, a lo mejor podrían optimizar si una agarra, como ayer les había sugerido el profesor Ludueña, que una parte agarre, por ejemplo, los activos fijos y registre las depreciaciones, o haga aparte un Excel y ya tenga preparadas las depreciaciones, otra agarre la parte de los sueldos. Entonces, cuando se llega a esa parte, ya simplemente lo vuelcan a la registración. Ustedes vayan viendo, yo no digo que son malas con su compañera, pero denle un tiempito a ver si cumple, porque no importa que ella haya dejado de cursar, que no curse, el trabajo se lo puede hacer igual, ¿sí? Después, yo no sé, Lorena, si ya tendrían que decidir o que le den un tiempito a ver si la compañera responde con la parte que dijo hacer. Están teniendo problemas de que ella no las atiende, no les atiende el teléfono, no está haciendo nada, o se comprometió en hacer algo. Les dijo que va a ser por separado, acá está en el chat, que va a ser por separado, conciliación o sueldos. Una de las dos cosas parece. Pero ellas tienen miedo que cuando llega el momento no lo haga, entonces terminan ellas dos haciéndole el trabajo a la otra. A ver, nosotros siempre, por lo menos acá en lo que es el gabinete, siempre dijimos, en el trabajo va el nombre de la persona que trabajó. Ya sea que se dividan y si no se pueden juntar y que, bueno, cada uno trabaje en su casa y, bueno, haga una determinada cosa, hagan otra, está bien. O sea, cada grupo se organiza. Lo que sí, a la hora del examen final, tienen que saber todo el caso de gabinete. O sea, no se le puede preguntar algo y que no sepa, ¿sí? ¿Cómo se divide el trabajo? Dependerá de ustedes. Pero aquel compañero
que no trabajó, o sea, está en el grupo y que no trabajó, no quiso presentar nada, no les respondió el teléfono, no nada, las personas que trabajaron pueden excluirlo del grupo y cuando hacen la carátula inicial de entrega del caso de gabinete, ponen los nombres de las personas que realmente participaron en el trabajo. También el trabajo de gabinete tiene una parte que se les pide, el tema de las opiniones personales de cada uno de los integrantes del equipo. En la opinión hablan de la materia en general, de la sección de gabinete, qué tal les pareció el trabajo, si tuvieron inconvenientes, si no tuvieron inconvenientes, si tuvieron apoyo docente, no tuvieron apoyo docente, cómo fue el vínculo que tuvieron entre ustedes dentro del propio trabajo, si pudieron resolver las cuestiones personales. Eh, y también pueden agregar todas estas cuestiones que están mencionando, que están siempre que pertenezcan al mismo grupo. O sea, si fulanito no pudo, se le pidió que haga tal cosa y no pudo hacer, todo lo que ustedes quieran pueden poner, ¿sí? Nosotros ya hemos recibido casos de gabinete donde tuvimos comentarios donde informaban que determinadas personas no habían colaborado en nada con el trabajo, igualmente lo pusieron en la carátula, ¿sí? Pero a la hora de tomarle el examen a esa persona ya, más allá de que tenga el trabajo presentado, el examen no le está por ir muy bien porque nosotros ya estamos sabiendo que no trabajó, ¿sí? Por eso el contador Ludeño les dice, nosotros leemos todo, incluso las opiniones personales, y arrancamos por las opiniones personales. O sea, antes de leer cualquier cosa. Entonces, sí, si ella se comprometió, ¿qué va a hacer? Y a nuestro criterio, lo que pueden hacer es fijarle un plazo, decirle, mira, necesito hacer tal cosa y te damos, ponerle 1 o 2 semanas para que hagas eso, si es que ya lo vieron en el práctico. Entonces ya van contando con el tiempo de él en 10 días y bueno, y van viendo si no responde, si no cumple, bueno, ahí van viendo a ver si lo hacen ustedes y después les queda, no, lo que sí les pedimos que por lo menos nos mantengan al tanto de si ella decide abandonar, ¿sí? O si lo que son es que está trabajando pero a otro ritmo, ¿sí? Nosotros la idea es eh, saber si se termina de decidir por bajarse de la materia. Yo calculo que no, porque si se comprometió a hacerlo, eh, seguramente está interesada en en hacer el trabajo, ¿sí? Eso tendrían bueno, que ir viéndolo y charlándolo más que nada con ellos, o sea, porque es una cuestión personal, tal vez el problema que ella esté teniendo. No sé bien cómo viene el vínculo, la relación. Hay una más que te leo, Dale. Lore, que está quedando sola, parece. Buenas, profesora, yo estoy en el grupo 37. A una de las chicas le escribí por aula virtual, a la otra por el chat de la clase pasada y no contestó. Quería saber si puedo buscar otro grupo para comenzar ya con el trabajo, porque ya no sé de qué manera comunicarme con ellas y generalmente no veo que estén conectadas en las clases. Bueno, la compañera que esté escribiendo eso, sí, que me mande por aula virtual un mensaje privado con sus datos. Justo hoy, antes de iniciar la clase, contesté una pregunta que había en un grupito de chicas que se les había dado de baja un compañero o compañera, no me acuerdo, y que me habían dejado estaban abiertas a recibir a alguien, así que bueno, si no te podés contactar, pasame tus datos que yo les voy a avisar a estas chicas para cambiarte al grupo de ellas. Porque la idea es que, bueno, todos aquellos que estén teniendo problemas que no tengan respuesta parte de los compañeros, los cambiamos de grupo y lo agregamos con alguien que sí quiera trabajar. La idea es que tengan compañeros solos. No es imposible porque yo terminé de hacer mi trabajo de gabinete sola, pero lleva muchísimo trabajo. Por eso es la idea y la insistencia de que traten de formar grupos y por eso en lo posible de que sean de 3
para que puedan llegar con los tiempos. Y bueno, dependerá de ustedes en qué mesa se quieren presentar, ¿sí? Porque la primera entrega sí está prevista para la primera mesa para que para que puedan rendir en la primera mesa de diciembre. Ya estamos sobre la hora, me parece. Sí, sí, sí. Sí, 5 Ahí, mira, minutos. Luz Paola me había hablado hoy, ahí está en el chat. De todas maneras, Carissa, mándame tus datos. Entonces yo ahora cuando hago la modificación en las planillas ya actualizo. Yo voy a estar seguramente mañana a la mañana actualizando la información que está cargada en el aula con las modificaciones que me fueron avisando y que se fueron generando durante estos días. Bueno, y quedamos entonces, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana y vean de avanzar lo que puedan en el caso. Sí, obviamente vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones. La idea es que puedan participar. Y bueno, cuando estén un poquito más avanzados en el caso de gabinete, les vamos a mostrar con la contadora cómo completar los estados contables que tienen que presentar, ese archivo Excel que dijo el contador que tienen que completar. Sí, vamos a esperar a ver que lo suban, que se suba al aula virtual para que tengan el archivo disponible. Entonces pueden ir viendo ya y practicando con eso. ¿Están? Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, Igualmente, profe. chicos. Hasta luego. Chao, Linda. chao.